Por eso es necesario conocer la anatomía, no solamente para tratar la enfermedad quirúrgica, sino también para poder diagnosticar. ¿Me han entendido o no? ¿Están entendiendo? Sí. Entonces, vamos a empezar con lo que es la anatomía quirúrgica de lo que es el tórax, anatomía quirúrgica, y yo voy a tocar puntos principales que ustedes tienen que saber como médicos generales, de tal manera que ustedes tengan las herramientas para poder defenderse cuando estén frente a una patología de tórax quirúrgica. Bueno, primero tenemos que saber dónde está el tórax, a qué se llama tórax. Es algo tan básico, es igual que cuando estemos viendo el abdomen, tenemos que saber dónde está el abdomen, de dónde a dónde se extiende el abdomen. ¿A qué llamamos tórax? Antiguamente Hipócrates, la palabra tórax hacía similitud a una coraza. Por eso en el griego le ponían, en vez de tórax, le ponían tórax, con K al final, que significaba una coraza. Pero a medida que se ha ido latinizando, o sea, hablando en latín, no es que se haya latinizando en América Latina, sino a medida que va invadiendo lo que es el idioma del latín, se ha cambiado el nombre de tórax, pero originalmente querían dar a entender que era una coraza, que era el tórax, pero actualmente es tórax. ¿Pero dónde está localizado el tórax? El tórax es aquel segmento corporal que se encuentra entre el cuello y el abdomen. A eso conocemos como tórax. Segmento corporal que está entre el cuello y el abdomen. ¿Y cómo va a estar limitado el tórax? ¿Cuáles serán sus límites? En la parte anterior tenemos el esternón sobre la línea media. Atrás sobre la línea media, ¿qué tenemos? La columna vertebral. Tenemos la columna vertebral. Y tanto en la parte anterior y los flancos del tórax van a estar limitadas por lo que van a ser las costillas. Todo eso constituye lo que es el tórax. Segmento entre la cabeza y entre el cuello y el abdomen. Bueno, hablaremos de las costillas. ¿Cuántas costillas tenemos? 12 en total. Tenemos 24 costillas, ¿no es cierto? 12 por cada lado, 12 en el lado derecho, 12 en el lado izquierdo. Ahora bien, cada costilla tiene una particularidad. Las costillas 1, 2, 3, 4 y 5, las costillas del 1 al 5, se van a ir a articular al esternón a través de un cartílago costal, ¿no es cierto? Las costillas del 1 al 5 pueden articularse con el esternón, pero cada una en forma independiente con un cartílago costal, como están viendo en la diapositiva. Pero las costillas 6, 7, 8, 9 y 10, ellas van a articularse con el esternón también, pero a través de un solo cartílago costal, que vendría a llamarse como el arco costal. Nos quedan dos costillas, que vendrían a ser la 11 y la 12, que son las costillas flotantes. ¿Quién ha puesto? ¿Quiénes no han puesto el nombre? ¿Esta fila ya han puesto? Por favor, si están amables. Bien, por lo tanto hay 12 costillas flotantes. Se llaman flotantes ¿por qué? ¿Quién puede decir la respuesta? ¿Por qué son flotantes? No se encuentran articuladas. A ver, levante la mano una sola persona. Porque no se llegan a articular con el esternón. Porque no tienen unión con el esternón, ¿no es cierto? Están flotando. Bueno, listo, eso es con respecto a las costillas. Ahora bien, entre una costilla y otra costilla existe un espacio, Espacio intercostal. que es el espacio intercostal, importante para la cirugía torácica, importante. Espacio intercostal. ¿Por qué es importante? Porque vendría a ser un acceso para llegar a introducirnos a la cavidad torácica.
¿Cómo se llama la exploración de la cavidad torácica? ¿Cuál es la nomenclatura que utilizaría? Exploración quirúrgica de la cavidad torácica. ¿Cuál sería el nombre? A ver, Cristian. Toracotomía. Toracotomía. Entonces, para acceder quirúrgicamente al tórax, ¿cómo vamos a acceder? A través del espacio intercostal, a través de algún espacio intercostal. Por eso es importante. O podemos acceder a través del esternón. Y en ese caso, ¿cómo llamaríamos? Esternotomía. Para acceder, principalmente para acceder al mediastino, para acceder directamente a la cavidad pericárdica. En otras palabras, para acceder directamente al corazón y los grandes vasos. Por lo tanto, el espacio intercostal dentro de la anatomía quirúrgica del tórax es de importancia. Bien, este espacio intercostal tiene una característica, no solamente para la parte quirúrgica, no solamente para la parte terapéutica, para tratar la enfermedad quirúrgica del tórax, sino también para la parte diagnóstica. El espacio intercostal, fíjense esta diapositiva. Acá tenemos una costilla y otra. El espacio que existe entre ambas se llama el espacio intercostal. Este espacio intercostal está ocupado o está rellenado, si ustedes quieren, por los músculos intercostales. Existen tres tipos de músculos intercostales, que son el músculo intercostal interno, el medio y el externo. Hay algunos autores que indican que el músculo intercostal medio es conocido también como músculo intercostal transverso. Bueno, por lo tanto tenemos tres grupos musculares ahí en el espacio intercostal. Y es un acceso, ¿no es cierto? Podemos acceder a la cavidad torácica a través de este espacio intercostal. Se hace, como decía Cristian, se hace una toracotomía paralela al espacio intercostal. Se introduce un separador, que es un separador de Finocheto, donde a medida que el separador se va abriendo, va estirando el espacio intercostal y nosotros podemos acceder a la cavidad pleural y a la cavidad torácica. Por lo tanto, vendría a ser un acceso para la toracotomía. Pero, ¿en qué radica la importancia de este espacio intercostal? Pues en su paquete vascular y nervioso. En eso radica la importancia. ¿Qué notan ustedes en esta diapositiva? ¿Cuál es la disposición del plexo venoso, del plexo arterial y nervioso? ¿Cuál sería la disposición? Está en el borde inferior. En el borde inferior. Fíjense el orden. En primer lugar, este es el orden que siempre va a mantener. A ver si apago la luz, si se puede ver mejor. Sí. Fíjense, en primer lugar, el paquete neurovascular. El paquete neurovascular de cada costilla se encuentra en su borde inferior. En el borde inferior. ¿En qué radica la importancia? Porque está en este orden. En primer lugar, en la parte superior está la vena, luego está la arteria y luego está el nervio. Si quieren ustedes pueden utilizar un mnemotécnico, van, con B chica, ¿no? Van, vena, arteria, nervio. En ese sentido van, vena, arriba, arteria y nervio. Ahora bien, ¿qué implicancia tiene esto? Porque en el momento de hacer una incisión, ¿dónde voy a acceder? ¿Dónde ustedes van a realizar la incisión? En el borde superior de la costilla inferior. ¿Para qué? Para evitar el paquete neurovascular. El problema radica en que existe un vaso importante que está expuesto. ¿Cuál es ese vaso que está expuesto? Ustedes ven la diapositiva. Si es que me están entendiendo. La aorta. ¿Cuál
¿Cuál es el vaso que está expuesto? Es el de mayor riesgo. Nada. El que está expuesto es la arteria. ¿Y habrá alguna diferencia entre arteria y vena en cuanto a en relación al flujo sanguíneo? ¿Sí o no? ¿Hay o no? ¿Sí? ¿Cuál es más peligroso? La arteria. La presión. Imagínense la arteria. Por lo tanto, la arteria está mucho más expuesta. Por ejemplo, ¿cómo se llama la punción del tórax? Toracocentesis. Si queremos hacer una punción, una toracocentesis, si me pego a este borde inferior de la costilla, voy a funcionar la arteria. Y la arteria está conectada, fíjense, directamente a la aorta intratorácica. O sea, imagínense el flujo que tiene. Vamos a ocasionar una hemorragia, que es a veces difícil de cohibir. Por esta razón, es necesario saber cómo está la disposición de este paquete neurovascular. Pero aún más que la arteria, el nervio también está expuesto. Esto nos facilita, ¿para qué? ¿Por qué tenemos que saber que el nervio está expuesto? ¿Para qué nos ayudará? El nervio no se lo puede evitar. ¿Para qué? En caso de neuritis intercostal, ¿han escuchado alguna vez ese término? Sí, Neuritis intercostal. La neuritis intercostal está ocasionada principalmente por qué causa. Perdón, un poquito más fuerte. Se puede dar por el herpes. El herpes es la principal causa de una neuritis intercostal, pero pueden haber otras causas. El dolor neuropático a veces es desencadenado de forma idiopática, no se sabe por qué, pero hay muchos pacientes que pueden tener un dolor neuropático. A veces secundario a un traumatismo, a veces secundario a infecciones virales. Por lo tanto, ¿de qué sirve saber que el nervio está ahí? ¿Para qué? Si tiene un paciente una neuritis intercostal post-herpética y está con un dolor crónico y crónico y crónico, no puede ni respirar. El dolor neuropático es uno de los dolores más incómodos y molestos que dañan al paciente. ¿Qué podríamos hacer sabiendo esta anatomía? Bloqueo del nervio. Perdón, un poquito más fuerte, ¿eh? Bloqueo. Sí, ¿con qué lo vas a bloquear? Para que ya no tenga Un poquito más ese fuerte. para que ya no tenga ese tipo de dolor. Porque ¿Pero con qué lo bloqueas? Anestésico. anestésico. Sí, anestésico. Un poquito más fuerte. No le consultes a tu compañero. ¿Algún tipo de anestésico podríamos utilizar? ¿Qué anestésico? Es distinto hablar ya con un curso básico y con un curso avanzado. Vamos a usar un anestésico local, ¿cierto? Y vamos a bloquear el impulso nervioso sabiendo la anatomía. Entonces, ¿dónde tiene el dolor? Doctor o doctora, me duele aquí. Es una neuritis intercostal, vamos a hacer el bloqueo del nervio. Por lo tanto, me pego acá, ya no voy a evitar, más bien me lo quiero encontrar, ¿no es cierto? Pero ¿se debe funcionar un nervio o jamás? Nunca, jamás se debe funcionar el nervio. El anestésico tenemos que colocar alrededor, porque los anestésicos tienen una propiedad, los anestésicos locales tienen una propiedad lipofílica e hidrosoluble, ¿cierto? Hidrosoluble para que se difundan a través de los tejidos y lipofílica para que puedan atravesar la membrana lipídica de la vaina del nervio y puedan bloquear la entrada de los canales del sodio y por lo tanto mágicamente el dolor del paciente desaparece. Bueno, por eso es importante, no solamente para acceder, sino también para diagnosticar y para hacer un tratamiento en caso de neuropatías. Pero tenemos que tener cuidado que por encima del nervio está también la
arteria intercostal, y por encima de la arteria intercostal está la vena intercostal. Eso es importante. Bueno, hablando de las costillas, algo que tiene vital importancia dentro de lo que es la anatomía quirúrgica del tórax es la primera costilla. La primera costilla es fundamental, saber su anatomía. La primera costilla, como ustedes ven, nace desde atrás, de la primera vértebra dorsal o primera vértebra torácica. Ahí se articula en la parte posterior, y en la parte anterior se articula a través de un cartílago con el manubrio del esternón. De tal manera que en ambos extremos, lado derecho e izquierdo, ambos lados, van a formar una abertura, que va a ser la abertura torácica superior, que está formada por las dos costillas, por las dos primeras costillas. ¿Me han entendido? ¿En qué radica la importancia de la abertura torácica superior, formada por las dos primeras costillas? Que transcurren por ellas órganos importantes. Por ejemplo, por la abertura torácica superior pasa esta estructura que es la tráquea. Y pasa también el esófago. Nunca se olviden que el esófago está detrás de la tráquea. La tráquea está expuesta y el esófago está atrás. Por eso, cuando existe urgencia, es fácil acceder a la vía aérea superior directamente porque la tráquea está expuesta. Detrás está el esófago, ¿cierto? Entonces, por la abertura torácica superior, ¿qué es lo que discurre? ¿Qué es lo que pasa? La tráquea, el esófago. Pero también están pasando grandes vasos, como ser la yugular interna, y esta será esta boquita que está aquí, la carótida primitiva. Pero no se olviden también que encontramos a la vena subclavia y a la arteria subclavia. Esta abertura torácica superior también va a estar flanqueada, es decir, va a tener otro hueso en la parte anterior que va a ser la clavícula, que también se inserta en la carilla superior del manubrio del esternón. No solamente discurren todas estas estructuras, los grandes vasos, la tráquea, el esófago, sino también parte de lo que es el plexo braquial, o sea, la inervación de la extremidad, el nervio frénico. ¿El nervio frénico hacia dónde va? Hacia el diafragma. Hay otro nervio importante que transcurre por acá, el vago. Otro, uno que baja, luego vuelve a subir hacia la laringe. El nervio laringeo recurrente inferior, que es importantísimo porque llega a inervar a las cuerdas vocales, y cualquier lesión de ese nervio va a afectar a las cuerdas vocales. Por lo tanto, jóvenes, cualquier lesión a nivel de la abertura torácica superior, estas estructuras se van a ver comprometidas y se van a ver dañadas. Importante saber esto. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Por otro lado, esta abertura torácica superior es un punto clave para tener un acceso venoso central. ¿Alguien me puede decir qué es un acceso venoso central? Si hay un acceso venoso central, tiene que haber un acceso venoso periférico. ¿Qué será un acceso venoso central? Estoy diciendo es un punto clave para tener un acceso venoso. En algún momento de su vida profesional, ustedes van a tener que hacer un acceso venoso central. ¿Qué es un acceso venoso central? Fuerte, por favor, el que sepa. ¿Qué será un acceso venoso central? La inserción de Muy fuerte, se va a despertar. Ahora sí. ¿Será para cateterizar? Es la instalación de un catéter, pero ¿cómo defines acceso venoso central?
¿Ya tienen la lista? ¿Ya han puesto todos sus nombres? No ¿Hay hay. alguien que no ha puesto su nombre? ¿Cuántos somos? 37. Un acceso venoso central, como dice su compañero, es la instalación de un catéter. Pero para que sea venoso central, para que sea la vía venosa central, la punta del catéter tiene que estar localizada ¿dónde? Un vaso de gran calibre para que vaya de manera periférica. ¿Quién habló, perdón? Pero ¿cuál es el vaso de gran calibre? No es la subclavia. La aorta, ¿no? La aorta es vena. Ah, no, vena, no. La yugular. Yugular. La vena cava superior. Para que sea un catéter venoso central, tiene que estar en la vena cava superior. Ahora mi pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a la vena cava superior? Vamos a hacer una estereotomía, vamos a hacer una toracotomía a este nivel. ¿Cómo vamos a llegar a la vena cava superior? Nada de identificar las imágenes. A ver, corte, dale. Claro, pero ¿cómo? El ángulo de Pirogov. Eso más usual para ingresar a hacer una vía venosa central es por encima de la clavícula. ¿Por encima? Que se llama. Por el ángulo de Pirogov. Por encima, Sí, aquí está la vena subclavia. Por encima, ¿quién sabe, jóvenes? ¿O estoy hablando algo nuevo? Yo creo que no es algo nuevo. Por eso les digo, el conocimiento de la anatomía es fundamental. Yo creo que algunos de ustedes, cuando yo hago la pregunta, cuando doy cirugía, les digo, ¿quiénes van a ser cirujanos? Y obviamente, como estamos en clase de cirugía, todos levantan la mano. Cirujanos o no cirujanos, tenemos que saber esto. Si solamente los cirujanos deberían saber, pues este tema deberíamos dar en la especialidad, ¿no? Cuando obviamente la especialidad es mucho más profunda y se hace todos los días. Vamos a llegar a la vena cava superior a través de un acceso subclavio. O sea, vamos a funcionar la subclavia está expuesta aquí. Y otro a través de la vena yugular interna. ¿Me están entendiendo? Se hace una punción en la yugular interna y el catéter progresa hacia abajo hasta llegar a la vena cava superior. Entonces, para realizar esos procedimientos tenemos que conocer la anatomía de la abertura torácica superior. Sabiendo esto, ¿cuál sería la complicación? Todo procedimiento invasivo, eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿La cirugía está libre de riesgos? Jamás. Nunca se atrevan a decir esto es fácil. Esto yo hago con los ojos cerrados, eso jamás. Nunca minimicen ningún procedimiento quirúrgico, porque ningún procedimiento quirúrgico está exento de complicaciones. ¿Cuál sería la complicación? ¿Cuál sería la complicación más temida? A ver, imagínense. Estamos hablando del tórax, estamos hablando de la abertura torácica superior, estamos hablando de la anatomía. Si quiero hacer una punción de la vena subclavia, que Cristian tiene razón, puede ser por encima de la clavícula, que es difícil, pero se puede hacer, pero más fácil es por debajo. Pero una vez que funcione o falle, como decía su compañero, en vez de funcionar la vena subclavia, ¿qué podemos funcionar? ¿Qué viene por aquí? ¿Qué viene por ahí? El periodo de la aorta está mucho más lejos. Sí, aquí están las ápices.
Los pulmonares. pulmones. No está la cúpula del pulmón. Sí, sí. Entonces podemos hacer una punción y ocasionar un neumotórax, como vamos a ver en clases posteriores. Por eso necesitamos saber la anatomía, los puntos de referencia. Para eso sirve. Cuando hay un traumatismo a este nivel, a nivel de la apertura torácica superior, tenemos que ver que cualquiera de estas estructuras pueden estar lesionadas y comprometidas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo solamente estoy haciendo un recuerdo anatómico de lo que ustedes han visto hasta el día de hoy, ya sea virtual o presencial. El esternón, todos ustedes conocen el esternón. El esternón mide aproximadamente entre 15 y 20 centímetros. 15-20 centímetros. Tiene tres partes. Tenemos el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón y el... ¿Qué es esto? Apéndice Y el apéndice cifoide, ¿no es cierto? El manubrio del esternón recibe, y hemos visto, la primera costilla y la clavícula. Y el resto del cuerpo del esternón recibe los arcos costales. ¿Qué nos interesa a nosotros desde el punto de vista de la anatomía quirúrgica del tórax? Nos interesa el ángulo de Lewis. ¿Qué es el ángulo de Lewis? ¿Y para qué sirve? En semiología también se toca esto, el ángulo de Lewis. Cuando se hace un electrocardiograma también se toca esto, el ángulo de Lewis. Para poder medir los espacios. La primera pregunta es, ¿qué es el ángulo de Lewis? Intercostales, sí. ¿Qué es el ángulo de Lewis? Levante la mano, ¿quién sabe? Formado Ahora sí. entre la ¿Qué es el ángulo de Lewis? clavícula y Es el ángulo el formado manubrio. por el cuerpo inferior del Sí, todo el esternón. esternal. ¿Cuál es tu nombre? Joel Kep. ¿Perdón? Joel Kep. No he escuchado tu apellido. Kelka, el segundo de la lista. Joel Ronan, ¿no? Sí. A ver, ¿alguna otra opinión? Es eso, ángulo formado Alejandra Valentina. entre el borde inferior de la clavícula y el ¿Está esternón. Alejandra Valentina? ¿Qué es el ángulo de Lewis? ¿Quieres que busque? Leila. Erika. Mujeres Leila. Noelia. Noelia. Teresa. Sí, doctor. Bueno, el ángulo de Lewis va a tener varias funciones. Primero hay que saber dónde va a estar. Va a estar delimitado por el borde inferior de la clavícula y el borde externo del esternón. Y ahora, pues. Borde inferior de la clavícula. Muestra bien. Debe ser eso. Ahora sí, tú levantaste la mano, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Sí, sí, sí. ¿O estabas No, mi nombre es Isaí y algo que recuerdo era que era el ángulo de Luis servía para delimitar entre la cabeza y el cuerpo del esternón. ¿Pero qué es? ¿Qué es? El ángulo de Lewis es aquel segmento angular, ¿no es cierto? Es un ángulo. Es el punto de unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Ese es el ángulo de Lewis. ¿Qué implicancia, qué importancia tiene para Y el esternón. pasar el tiempo en la clase? Tiene que tener una importancia dentro de la anatomía. A ver, dale, Jean-Pierre. Bueno, dentro de la Un poquito más fuerte, como estamos con barbijo, y a mi edad ya no escucho. el ángulo de Lewis implica muchas importancias, dentro de las cuales sirve para delimitar, por ejemplo, los focos de ocultación. ¿Ya? También sirve para delimitar el mediastino, el bloque mediastino. Y también sirve como punto de referencia para hacer la maniobra de
El ángulo de Lewis es equidistante al segundo espacio intercostal. Importante. Vía de acceso, segundo espacio intercostal, vía de acceso para tratar el neumotórax, como vamos a ver en las clases posteriores. Vía de acceso. El ángulo de Lewis. Bueno, eso es con respecto al esternón. Ahora, en cuanto al tórax muscular, cuando hablamos del tórax muscular, ustedes tienen que saber que tenemos tres grupos de músculos torácicos. El primer grupo son los músculos principales. El primer grupo muscular está formado por lo que va a ser el diafragma y los músculos intercostales. Esos son el primer grupo muscular, los más importantes. Los intercostales y el diafragma. Ese es el primer grupo muscular. Pero también existe otro grupo muscular que va a estar formado, que se denomina el grupo muscular secundario, que va a estar formado por este músculo que tiene inserciones en el esternón. Aquí está el esternón, en la clavícula y termina en la apófisis mastoides. El esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es un músculo de la respiración, pero pertenece al grupo secundario. Otro músculo que pertenece al grupo secundario vendría a ser el serrato posterior. No estoy hablando de los serratos. Hay dos serratos, ¿no es cierto? El serrato anterior y el serrato posterior. Estoy hablando que el serrato posterior es el que forma parte, junto con el músculo esternocleidomastoideo, del segundo grupo muscular. Y luego tenemos otro grupo muscular dentro del segundo grupo, que son los músculos elevadores de la costilla. Algunos consideran como músculo elevador de las costillas a este músculo conocido como el pectoral menor. ¿Por qué respiramos? Respiramos por el diafragma y respiramos por los intercostales, corroborados por el esternocleidomastoideo, el serrato posterior, y los músculos elevadores de la costilla, que incluye el pectoral menor. Los músculos denominados accesorios de la respiración son el tercer grupo muscular, que es un grupo muscular que une, fíjense ustedes, este grupo muscular denominado accesorio son aquellos músculos que unen la extremidad superior con el tórax. Por lo tanto, ¿qué grupos serán? ¿Qué músculos serán? Deltoides, ¿qué más? Ahí está uno grandote, cada uno presume. El pectoral mayor, y hay uno más. El dorsal ancho. Ahora bien, cuando un paciente tiene una insuficiencia respiratoria, ¿qué músculos se activan? Músculos torácicos primarios, grupo secundario o terciario. ¿Qué músculos? Que sepan, tiene voz alta y levante la mano. Cuando un paciente tiene una insuficiencia respiratoria, que es frecuente en la patología quirúrgica de tórax, a veces es la insuficiencia respiratoria, o como complicación postoperatoria, ¿qué músculos están actuando? ¿Los músculos primarios, los músculos secundarios o los accesorios, el grupo terciario? Los accesorios son los músculos accesorios. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que están empezando a funcionar los músculos accesorios? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué es el tiraje? ¿Qué es el tiraje? Un poquito más fuerte. Fuerte. Es cuando los músculos intercostales se retraen, que va Cuando los músculos intercostales se retraen, no es como si hubiera, es un hundimiento del espacio intercostal. ¿Qué otra característica más hay? El aleteo nasal, pero no intervienen los músculos acá.
está bien, vete a abrazar. ¿Qué otra característica más? Retracción del hueco supraclavicular. Entonces eso es importante y eso significa que el paciente está empezando a respirar por sus músculos accesorios, por el grupo terciario. Bueno, luego tenemos a la pleura. Entonces fíjense cómo hemos ido por la anatomía. Cuando hablamos de la anatomía quirúrgica, tenemos ciertos planos que tenemos que invadir, planos quirúrgicos. El primer plano quirúrgico, ¿cuál será? La Estoy hablando de planos. Si ustedes quieren capas, la piel, el primer plano será la piel. Inmediatamente debajo de la piel tenemos otro plano quirúrgico, tejido celular subcutáneo, tejido celular subcutáneo. Inmediatamente debajo del tejido celular subcutáneo, neurosis, músculo, está más complicado. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ustedes tienen que ver, a ver, pónganse a pensar, están en un servicio de emergencia. Ya les va a tocar dentro de poquito. Séptimo semestre me han dicho. Ya les va a tocar de poquito. Van a estar en emergencia. ¿Cómo van a saber hasta dónde va la lesión? Si es grave, si no es grave. ¿Cómo van a saber? Si es que ustedes pueden resolver o es que hay que llamar al cirujano, ¿cómo van a saber? De acuerdo al compromiso de los planos. Piel, tejido celular subcutáneo, pero no nos podemos quedar hasta ahí. Debajo de la grasa, debajo del tejido celular subcutáneo, que habrá fascia sin músculo. Fascia aponeurótica. Todo músculo tiene que estar recubierto de una fascia aponeurótica. Y es blanca nacarada. Si ustedes ven blanco, es decir, el traumatismo ha llegado hasta la fascia, no ha llegado a comprometer la fascia. Y tenemos que ver que después existe el plano muscular. Debajo del plano muscular está el óseo, ¿no es cierto? Las costillas. Pero en este caso tenemos un espacio intercostal donde también tenemos el plano muscular, intercostal. Y después, ¿qué tenemos? la cavidad, ¿Qué otro plano quirúrgico? cavidad Después, visceral, el plano óseo, ¿qué tenemos? La pleura, jóvenes. ¿Cuán difícil es llegar al pulmón? A veces ustedes piensan que es fácil. Pero cuando hay un traumatismo penetrante por puñal, es fácil. Pero desde el punto de vista quirúrgico es plano por plano, plano por plano. Entonces, fíjense ustedes que en el plano muy profundo, antes de llegar a la misma víscera pulmonar, antes de llegar al pulmón, tenemos la pleura. Y existen dos tipos de pleura. Una que es la pleura parietal y otra que es la pleura visceral. ¿Por qué se llamará pleura parietal? Porque es la pleura que recubre a toda la cavidad torácica, en otras palabras, al tórax óseo, pero desde su cara interna. ¿No es cierto? La pleura, ustedes tienen que saber que es una membrana serosa. Es una membrana serosa y como toda membrana serosa empieza a sintetizar y secretar un líquido seroso. ¿Cómo se llama ese líquido seroso que secreta la pleura? líquido pleural, Líquido pleural. ¿Qué cantidad de líquido pleural es aceptable? 15 De 15 a 20 ml. No debería haber más. ¿Y para qué sirve ese líquido pleural? para evitar la fricción de los pulmones. Para evitar que ambas pleuras entren en fricción, ¿no es cierto? Entran en fricción. Por lo tanto, es como un lubricante. ¿Existe líquido? Existe líquido. Fíjense, acá tengo la pleura, por un lado la pleura parietal y por otro la pleura visceral. ¿Por qué se llama pleura visceral? Porque esta pleura está cubriendo ambos pulmones. La pleura visceral cubre solamente a los pulmones. En cambio, la pleura parietal, ¿qué cubre? Cubre el tórax óseo por dentro, pero también está cubriendo a las estructuras del mediastino
superior, medio e inferior. ¿Me están entendiendo? Entre ambas pleuras existe un pequeño espacio, que los libros dicen un espacio virtual, que está ocupado por esa pequeña cantidad de líquido que ha dicho su compañero. Por lo tanto, ese espacio pleural es virtual. La cantidad de líquido que ocupa ese espacio no debe superar los 20 ml. Si supera los 20 ml, estamos hablando de otra entidad patológica que vendría a ser ¿qué? Derrame. Un derrame Pleural. pleural. Eso no se tiene que olvidar. Bueno, la pleura también cubrirá lo que es el diafragma, ¿sí o no? Sí. ¿Cubre el pericardio? También cubre el pericardio. Luego tenemos los pulmones. Entonces, entrando en un plano mucho más profundo, entramos a lo que van a ser los pulmones. Y los pulmones tienen una gran diferencia si es el lado derecho o si es el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos dos cisuras, ¿no es cierto? Tenemos la cisura horizontal y tenemos la cisura oblicua en el pulmón derecho. Estas cisuras en el lado derecho van a dividir al pulmón derecho en tres lóbulos: un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. En cambio, en el lado izquierdo solamente tenemos una sola cisura, que se la denomina la cisura oblicua, y que dividen al pulmón en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. Estas cisuras también van a estar demarcadas y recubiertas por la pleura. En otras palabras, la pleura visceral ingresa también a cada cisura, de tal manera que cada pulmón está bien delimitado en cuanto a sus componentes. Es decir, la pleura, al ingresar a las cisuras, demarca el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, gracias a la pleura. Por esta razón, cuando se hace una radiografía de tórax, se puede delimitar a veces la demarcación de las cisuras, especialmente si existe a veces una pleuritis, un derrame pleural o hasta a veces un problema inflamatorio del pulmón. Se la puede demarcar. No voy a tocar lo que es la segmentación. La segmentación que ustedes saben, la segmentación bronquial, es importante, pero cuando consideremos cada patología quirúrgica. Dentro de la anatomía del tórax no se tienen que olvidar que existe el mediastino. El mediastino viene de la palabra medio, o sea, la parte media de la cavidad del tórax. Y el mediastino se divide a su vez en un mediastino superior, en un mediastino inferior, en un mediastino anterior, posterior y medio. Voy a volver a repetir. El mediastino se divide en un mediastino superior, en un mediastino inferior, en un mediastino anterior, en un mediastino medio, en un mediastino posterior. Viendo este gráfico, nosotros podemos saber qué es lo que contiene cada mediastino. ¿Qué es lo que contiene, por ejemplo, el mediastino superior? ¿Qué corresponde al mediastino superior? Callado. Hemos visto al principio de la clase. ¿Qué corresponde al mediastino superior? El mediastino superior corresponde a lo que va a ser la abertura torácica superior y todo lo que contiene. Eso es el mediastino superior. El mediastino inferior. ¿Qué corresponde al mediastino inferior? Lo que es el diafragma. Mediastino inferior, lo que es el diafragma. El mediastino anterior corresponde lo que es la parte external, simple, sin complicaciones.
El mediastino posterior involucra lo que va a ser la columna vertebral. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, de acuerdo a eso, ustedes pueden decir el mediastino anterior y superior corresponde a lo que va a ser la abertura torácica superior. Pero además, aquí existe un órgano. ¿Cómo se llama este órgano retroesternal? El timo. El Timo. Ajá. El timo, ¿hasta qué edad prevalece? Porque se atrofia, ¿no es cierto? El timo, ¿hasta qué edad va a estar presente? Todos al nacer nacemos con timo, pero a medida que vamos avanzando en edad, el timo cada vez va a ir involucionando. ¿Ustedes tienen timo? Yo tengo timo. Vestigio. Todos ustedes tienen timo. Yo también tengo timo. Pero a medida que vamos avanzando en edad, va decreciendo. Los patólogos dicen que el timo va a ir, los patólogos, los que hacen biopsias, los que hacen autopsias, dicen que el timo involuciona hasta los 60 años, hasta la sexta década de la vida. O sea, un paciente de 60 años tal vez podemos encontrar vestigios, restos. ¿Me comprenden? Pero va a ir involucionando. El mediastino medio, ¿qué es lo que va a tener? El mediastino medio tiene el corazón, tiene el pericardio, tiene los grandes vasos, ¿no es cierto? Vena cava superior, vena cava inferior, el callado de la aorta, y obviamente va a tener a la vena ácidos. Solamente es cuestión de acordarse de lo que es la anatomía. Y el mediastino posterior va a tener el esófago, la aorta ya descendente, ¿cierto? Eso es lo que corresponde al mediastino inferior. Bueno, hasta aquí hemos visto la parte de la anatomía quirúrgica, que la vamos a ir repasando a medida que vayamos identificando las patologías torácicas. Pero, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una patología quirúrgica que afecta el tórax, tenemos que ver si es candidato a cirugía o no. Y en eso está lo que es la selección de pacientes para la cirugía torácica. Selección de pacientes para la cirugía torácica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando un paciente tiene una patología quirúrgica que afecta el tórax? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que se tiene que hacer es el preoperatorio. Y es el preoperatorio común a toda cirugía. Preoperatorio. Yo creo que todos ustedes, técnica quirúrgica o cirugía 1, han llevado el preoperatorio, ¿no es cierto?, con detalle. Porque si no hubieran aprobado cirugía 1, no estarían llevando cirugía 3. ¿Cuál es el objetivo del preoperatorio? O antes de objetivo, antes de llegar al objetivo del preoperatorio, ¿qué es el preoperatorio? ¿Cómo pueden ustedes definir el preoperatorio? Son todos aquellos procedimientos No me digan antes de la cirugía, es preoperatorio. que buscan estabilizar el paciente. ¿Qué es el preoperatorio? Signos A ver, vitales, yo les voy a hacer recuerdo. Yo les voy a hacer recuerdo. ¿O alguien sabe? ¿Alguien quiere opinar? Solamente el paciente quirúrgico, solamente el paciente que va a ser candidato a cirugía, tiene 3 tiempos en su valoración clínica. ¿Cuáles son esos 3 tiempos? Preoperatorio, no puede saltar directamente al postoperatorio, ya por medio. Transoperatorio y postoperatorio. El paciente clínico no tiene eso, ¿no es cierto? Por lo tanto no podemos hacer. Por lo tanto son tiempos bien demarcados. El preoperatorio tiene un inicio y tiene que tener un final.
El transoperatorio tiene que tener un inicio y tiene que tener un final. Y el postoperatorio lo mismo. Debemos saber cuándo empieza y cuándo termina. Acá dice que todo paciente seleccionado para una cirugía torácica se debe hacer ¿qué? Un preoperatorio. Un preoperatorio común a toda cirugía. Por lo tanto, ¿qué es preoperatorio? El preoperatorio se lo define como aquel tiempo quirúrgico que comienza ¿cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Cuál es la clave? No. Cuando se decide que le van a Es operar. importante demarcar, a ver, vamos a suponer, a ver, jóvenes, ¿qué es lo que demarca? Ustedes están en una consulta, están en su consultorio, viene un paciente y les dice, tengo un dolor, y les empieza a contar la historia de la enfermedad actual. Entonces, en base al motivo de consulta y a la historia de la enfermedad actual, de la historia clínica, ustedes van a llegar a un diagnóstico. ¿Cierto? ¿Qué es lo que te marca para que sea un paciente quirúrgico o no quirúrgico? ¿Qué les da a ustedes la clave para decir usted se tiene que operar o no se tiene que operar? El diagnóstico. ¿Cuándo comienza el preoperatorio? Cuando ustedes hacen el diagnóstico de que el paciente tiene una patología quirúrgica. No es cuando el paciente quiere operarse. Es cuando ustedes dicen, usted tiene un absceso pulmonar, usted tiene una bula pulmonar, un quiste hidatídico pulmonar. Tenemos que operar. Ahí comienza el preoperatorio. Pero si tuviera una neumonía, ¿comienza el preoperatorio? ¿Me comprenden? Por lo tanto, el preoperatorio, el inicio del preoperatorio, no es que dicen, ahora voy a empezar el preoperatorio, me voy a ir a cambiar, me voy a poner un pijama quirúrgico, ahora empieza el preoperatorio. No es eso, es el diagnóstico. El diagnóstico es lo que marca el inicio del preoperatorio o que nunca se realiza el preoperatorio. Entonces ustedes saben que el preoperatorio comienza cuando diagnostica, no cuando el paciente elige operarse. Ese no es el preoperatorio. Es cuando nosotros diagnosticamos. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina el preoperatorio? Parecen fáciles estos conceptos, ¿no? El preoperatorio termina cuando el paciente ingresa al quirófano. Ahí termina. ¿Cuándo empieza el transoperatorio? Cuando se hace la primera incisión, o sea, el primer plano, la piel. Toda cirugía empieza con acceso a la piel. ¿Cuándo termina? El último punto de sutura en la piel. Y luego empieza el postoperatorio, que puede ser postoperatorio inmediato, mediato y tardío. Entonces, ¿cuál será el objetivo del preoperatorio? ¿Por qué tenemos que tener ese tiempo? ¿Por qué en cirugía tiene que haber el preoperatorio? El preoperatorio, no se olviden que es el tiempo más importante del paciente quirúrgico. ¿Por qué? ¿Cuál será el objetivo? En este caso podríamos evaluar los riesgos y complicaciones que el paciente va a tener durante la cirugía. Más que evaluar, jóvenes, no se olviden que el preoperatorio tiene como único objetivo identificar el riesgo quirúrgico. Identificar el riesgo quirúrgico. Por eso está como preoperatorio. Identificar el riesgo quirúrgico. Por lo tanto, el segundo paso es valorar la capacidad cardiopulmonar. En la historia clínica del paciente candidato a cirugía de tórax, tenemos que poner hincapié en los siguientes aspectos. Primero, si el paciente fuma o no fuma. El tabaquismo en el paciente candidato a cirugía pulmonar modifica terriblemente la conducta. La mayoría de los pacientes con cirugía, candidatos a cirugía torácica, son con traumatismo torácico. Después de un accidente, ha perforado las costillas, hay fractura costal, pero con daño del parénquima pulmonar.
Y no hay tiempo para decirle al paciente que deje de fumar, o le vamos a decir al paciente con cirugía de urgencia que deje de fumar. No hay. Y el tabaquismo es un factor tan importante porque el tabaco tiene varias sustancias tóxicas, ¿no es cierto? Ustedes ya han visto varias sustancias tóxicas, no solamente la nicotina, que llegan a provocar vasoconstricción. Por otro lado, la vasoconstricción evita todos los fenómenos de inflamación y